Hola, hola, muy buenas noches. Pues vamos a iniciar nuestro estudio en este grupo de Noemí, que es Mujeres cuyo esposo es Dios. Y bueno, hoy vamos a dar un tema que se llama Carácter y Testimonio de una Cristiana. Pero antes vamos a iniciar con una oración para que Dios tome el control de este estudio. Inclina tu rostro desde donde te encuentres en señal de humildad a Cristo y vamos a decir: Padre bendito, en esta noche, Señor, te damos tantas gracias porque tú eres bueno y nos has permitido estar aquí hoy reunidas para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por este privilegio que nos das de poder alimentar nuestro espíritu, Señor, y de que tú nos guíes, Señor, en nuestra vida. Te pedimos por todas aquellas que se van a conectar, que les quites todo estorbo, que les impida, Señor, hoy estar aquí en el estudio. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mi boca, que no sea la carne, sino que sea tu Espíritu. Gracias, Padre Santo, te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y como dijimos, el título del estudio es Carácter y Testimonio de una Creyente. Y vamos a ver en Mateo 5:13 que hay dos responsabilidades que tenemos como cristianas. Una que es el carácter y que Dios nos compara con sal, y el testimonio que Dios nos compara con luz del mundo. Entonces uno es el carácter y el otro es el testimonio. Y vamos a iniciar leyendo Mateo 5:13, que dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. Entonces dice que nosotros somos sal. La primera responsabilidad de una creyente está expresada mediante esta metáfora de la sal de la tierra, dice. La sal dice que era considerada como algo muy valioso en los tiempos de Cristo. A los soldados que servían en las legiones romanas le pagaban con una parte de sus haceres con una porción de sal, y he ahí el nombre de salario, porque les pagaban con sal. Entonces una parte era su salario. En la antigüedad, participar con sal era como tenían que hacer una comida amistosa. Decían, entonces ponemos sal, y significaba algo de amistad. La sal se usaba como pacto. Vamos a leer Levítico 2:13 y vamos a ver cómo la sal se utilizaba como pacto. Levítico 2:13. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer Levítico 2:13. Y dice: y sazonarás con sal toda la ofrenda que presentéis, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Dice: en toda ofrenda tuya ofrendarás sal. Muy bien. Entonces ya vimos cómo la sal se utilizaba como pacto. La sal es un ingrediente básico en las comidas para sazonarlas y darles sabor más agradable. Vamos a leer qué nos dice en Job 6:6. Job 6:6. Job está en el Antiguo Testamento. Y dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Entonces, la sal era muy importante en esos tiempos. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús en esta metáfora de la sal? Primero, vemos la sal que tiene tres funciones. Número uno, es un elemento antiséptico. O sea, quita las bacterias. Quita las bacterias la sal. Número dos, es una sustancia que provoca sed. Y número tres, da sabor a los alimentos.
Entonces, la sal tiene 3 funciones. Es antiséptica, provoca sed y da sabor a los alimentos. Como antiséptico, la sal no se contamina con la corrupción, o sea, esa es la metáfora de esto. La sal se utiliza para conservar alimentos y entonces Jesús enseña que los suyos deben vivir vidas que no se contaminen con la corrupción del mundo. Entonces, fíjense cómo debe ser nuestro carácter. Uno, no nos contamina. Si somos creyentes, estamos llamadas a vivir conforme al mundo o al modelo del Señor, o mundo, el reino de Dios. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Vamos a leer. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Y dice, pues para esto fuisteis llamadas, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotras, estando muertas a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanada. Entonces, creo que, ¿qué le leí? Primera de Pedro, ¿ah? Creo que me equivoqué, perdón. No sé. Dice, nosotras como creyentes tenemos que vivir una vida santa, y el resultado de vivir esta vida santa es la comunión con Jesucristo, y no solo es por imposición, debemos ser santas en todo momento de nuestra vida. Recuerden que la palabra santa es apartada para Dios. Hombres y mujeres tienen la valentía de aceptar y creer que Jesucristo nos aparta del pecado. Nosotras no evitamos que haya corrupción, pero nuestro actuar manifiesta la presencia de Dios. Cuando nosotras somos muchas y guardamos todos sus mandamientos, dice que somos un ejército, porque nosotras ponemos el reino de Dios, o sea, en donde estemos, nosotras lo traemos. Entonces, no sé si se han fijado que cuando entran, no sé, en un restaurante, tu manera de comportarte, de ser, tú ahí estableces el reino. Entonces, si eres creyente, pues debes de actuar como Cristo actuó. Muchas veces, y muchas se dicen cristianas, y a veces en los restaurantes, pues se enojan y tratan muy feo a los meseros porque no les sirven rápido o no quieren hacer las cosas, y pues sí se enojan y empiezan a gritar y todo. Entonces, acuérdense que en este versículo que leímos de Pedro dice que cuando Jesús lo maldecían, él no respondía. Entonces, sea lo que sea, nosotras debemos de dar testimonio de que somos hijas de Dios. Nosotras hemos sido sacadas del pecado. Y nosotras tenemos que manifestar la presencia de Cristo. Entonces, número 1, es antiséptico, quiere decir que no se corrompe, nosotras no debemos de corrompernos. Número 2, la sal produce sed. Dice, produce sed por Cristo. Cuando tú conoces de Cristo, la verdad es que no dejas de leer, o sea, te das y ya quieres seguir leyendo, y entonces un testimonio bueno, pues produce esa sed de conocer a Cristo. Cuando tú estás en tu casa o en tu trabajo y te ven, tú provocas a que ellos quieran ser como tú. Ese es producir sed. Y dice, ¿qué tienes? A ver, ¿por qué? A ver. Y empiezan a conocer, ¿no? Porque ven el testimonio de una vida transformada. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Juan 4,
versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, dice que nosotras producimos esa sed, somos esa agua. Y entonces que todos quieren y dicen, ay, sí, pues, ¿qué tienes, no? Entonces, eso produce el estar en Cristo. Si leemos ahí en Juan 6, capítulo 6, versículo 35, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es el agua. Entonces, nosotras debemos ser generadoras de sed, de hacer que las personas quieran entrar en Cristo porque nos ven, por nuestro testimonio, por lo que hablamos. Una conducta ejemplar de una creyente produce un sabor especial y agradable en la sociedad. ¿Por qué? Porque cumple las leyes del país, o sea, dice, pues es responsable, cumple lo que se tenga que hacer en la familia, en su trabajo, y practica todo lo que, pues, Cristo dice, ¿no? Entonces hay que saber cuándo se tiene la capacidad pues, de perdonar, de tener misericordia. Si tenemos cualquier ofensa, pues ya no pasa, ¿no? Y amo a mi ofensor. Eh, Nosotras debemos reflejar el carácter de Cristo y no al contrario, que diga, ay, esa es bien enojona, ay, esa es bien gritona, esa, trata muy feo a cierta persona, mira, le grita a sus papás, trata muy feo a sus... Entonces nos ven y lejos de nosotros provocar esa sed de querer llegar a Cristo, no, pues nosotros mismos los alejamos por nuestro testimonio. Entonces, nosotras debemos de provocar esa sed. Pero también ese sabor que dice que es lo que le da el sazón a los alimentos. Un alimento sin sal, pues sí sabe insípido. Entonces, nosotras debemos ser generadoras de ese sabor. Y vamos a leer Colosenses 3, versículos 12 al 14. Colosenses 3, versículos 11 al 14. Digo 2, a ver, y dice, Colosenses 3, 12 al 14. Vestíos, pues, como escogidas de Dios, santas y amadas, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué debemos de reflejar nosotras como creyentes? Ese amor. Recuerden que la Biblia también dice que si nosotras hacemos, uy, no hace todo, hace perfecto la casa, todo hay que hacer, sí, pero no tiene amor, no valió. Va y ayuda a los vecinos, ayuda a fulanito, ayuda, sí, pero no tiene amor, nada tampoco vale. Nosotros debemos ser ese reflejo de Cristo. La misión principal de cada creyente, dice, es predicar el evangelio, y no con palabras, sino con acciones que se lleven a cabo en su entorno. El primer campo de práctica es nuestra familia. Ahí es donde nosotros ponemos en práctica todas estas cosas que nos enseña Cristo. Entonces ya dijimos que una responsabilidad de una creyente es ser sal, no estar en la corrupción y vivir en santidad. Debemos de provocar sed, como la sal, que quieran conocer a Cristo, y debemos ser generadoras de sabor, por eso somos sal, de que digan, ay, qué bien, me gusta mucho platicar contigo, me traes mucha paz, y tú me dices qué cosas, pero nosotros lo único que decimos es la palabra que ya está escrita en la Biblia y nosotros somos portadoras. Entonces, nuestro carácter es ser sal. Y la otra metáfora importante es que debemos de ser la luz del mundo.
dice que somos sal de la tierra y la luz del mundo. O sea, el mundo es todo lo que nos rodea ahorita aquí en nuestra actualidad. Nosotras debemos ser luz en este mundo. Entonces, la luz es testimonio. La luz dice que fue el primer elemento creado por Dios. Vamos a leer en Génesis 1:3. Génesis 1:3. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Entonces, fue lo primero que se creó. La tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Nosotras estábamos así antes de conocer de Dios. Jesucristo es la luz del mundo. Nosotras, al ser y que no conocíamos nada de Cristo, pues estamos en tinieblas, en esa oscuridad, y se hizo la luz, ¿no? Entonces vino Cristo a nuestra vida. Vamos a leer Juan, capítulo 1:9, Evangelio de Juan 1:9. Recuerden que el Evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es el cuarto Evangelio. 1:9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está refiriendo a Jesucristo. Y en Juan 8:12, ahí mismo, en ese Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar a Cristo. La luz equivale al verdadero conocimiento de Dios, nos da luz, o sea, nos quita ese velo. La luz está relacionada con la bondad, la justicia y la verdad. Vamos a leer qué nos dice en Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9. Efesios 5, versículos 8 y 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijas de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Entonces, es toda bondad, justicia y verdad. El camino del justo está rodeado de luz, produciendo con ello alegría y gozo. Entonces, ¿qué debemos nosotras de producir? Alegría y gozo. Que cada vez que estemos con alguien produzcamos eso y no que digan, ay, no, ahí viene, y que produzcamos a lo mejor miedo o temor o que hagamos enojar. No, nosotras debemos de producir alegría y gozo. Vamos a leer el Salmos 97:11. Salmos 97:11. Dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Entonces, alegría y gozo. La creyente no es luz en sí misma, o sea, ella no, sino que viene del conocimiento de Dios. Así como la luna no tiene luz propia, sino que es el sol, nosotros se da cuenta que somos el reflejo de Dios. Bueno, más bien de Cristo, porque Él es la luz y Él es todo su conocimiento, ¡pum!, la pasa y nosotros la iluminamos y la pasamos a todos los demás. No somos luz nosotras, la luz es Cristo. Y nosotras nada más la transmitimos. Vamos a leer primera de Tesalonicenses 5:5. Primera de Tesalonicenses 5:5. Y dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijas de luz. ¿Por qué? Porque nosotras predicamos la palabra, conocemos y nosotros lo que hablamos es lo que Cristo dice. En Filipenses 2:5
Ahí atrásito, Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces nosotras no somos la luz en nosotras mismas, sino que es Cristo Jesús el que nos da esa luz y nosotras simplemente la transmitimos. Entonces, como en este versículo dice, un cristiano debiera ser como esa ciudad situada en el monte, incapaz de dejar de ser apreciadas para quienes miren en esa dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que volteen a ver, aunque sea un monte, si alguna vez ustedes han viajado en carretera y ya es de noche, y ya van ahí por toda la carretera oscura y cuando ya van a llegar a una ciudad, dicen, ay, ahí se ve una luz, ¿no? Así a lo lejos, ay, ¿quién vivirá ya en ese monte, no? Ahí está una luz. Nosotras debemos de ser así, de que nosotras digan, ay, ahí va, y que nosotros nos vean como esa luz y nos miren, Dice, después de la luz en la montaña, o sea, en la sociedad, que es lo que les explico, el Señor dice que pasa a ilustrar la vida del creyente en su casa. Ahí en donde vamos a leer Mateo, versículo 15, en Mateo que estamos viendo, Mateo 5, versículo 15. Mateo 5, versículo 15, dice, bueno, desde el 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Un almud era como un recipiente de madera que se utilizaba para poner grano, un almud. Y entonces ya se tapaba y se tapaba. Dice que nosotros no debemos de estar como esa luz metida en un almud que no se ve, de nada sirve. Ahí metida, de nada sirve, sino que nosotras debemos de estar fuera de tal manera que todo mundo nos pueda ver y pues que iluminemos, que nosotros seamos testimonio de Cristo, no debemos de estar guardaditas. Por eso muchas veces cuando estamos en el trabajo, que yo he visto, ya pasan muchas situaciones, bla, 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 y al final cuando dices, ay, eres cristiana, ¿no? Entonces, pues es un gozo y alegría cuando te lo dicen luego, luego, pero cuando ya pasó mucho tiempo y tú, pues, eres cristiana, así, ¿no? O sea, es como que no fuiste luz, no diste ese testimonio. Y es muy, muy bonito cuando alguien, que pues espero que nos haya sucedido a todas, que empiezas a hablar y empieza a decir cosas y luego te preguntan, ¿eres cristiana? ¿Por qué? Porque nuestra manera, dice, de hablar nos delata. Así como Pedro, ¿recuerdan? Cuando Jesús fue prendido y que estaba y Pedro lo seguía y una de las criadas pues habló y dice, él es de él es de ellos. Y Pedro, no, sí, porque hablas como ellos. Entonces, la manera de hablar, dice, nos delata, pero para bien, ¿no? O sea, que digas, pues sí, soy hija de Dios, ¿no? Entonces, soy ese reflejo de Cristo. Entonces, nosotros no debemos de compararnos con esa luz que está metida en un almud, sino fuera. La luz es para iluminar y se debe cumplir esa función. Si no, de nada sirve. Para nada sirve tener una luz encendida tapada en algo. Pues no, de nada sirve. Nosotras somos para iluminar la parte exterior. El ejemplo de vivir debe verse, dice, en nuestro hogar. Ese es el primer centro de batalla de donde está todo, empezamos, y ahí es donde vemos reflejar esa sal y esa luz que pues Cristo nos pide, ¿no? Debemos ser ejemplo de una vida luminosa y Pablo exhortaba a Timoteo en primera de Timoteo 4:12, dice, vamos a leer en primera de Timoteo 4:12, cómo lo exhortaba Pablo a Timoteo, y dice,
Recuerden que Timoteo era joven y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, o sea, debemos ser ejemplo de que somos creyentes en palabra, como hablemos, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nosotros debemos de ser testimonio ante la sociedad de que Cristo vive en nuestras vidas. Para poder dar o ser este buen testimonio, dice que nos exige, alejarnos de las cosas pecaminosas. Nosotras, dice que debemos de tener un carácter y un testimonio de Cristo. Entonces recuerden que vamos a ser sal y luz del mundo. Entonces, en resumen, ¿qué quiere Cristo de nosotras? Pues que seamos el reflejo de Él ante toda la sociedad o todo el que está a nuestro alrededor, iniciando nuestra familia, y dice que después, pues, con los vecinos, y después en el trabajo, y después a todos lados donde vayamos, nosotras debemos de ser testimonio de que somos hijas de Dios. Entonces, debemos de ser sal, no estar en corrupción, porque para eso sirve la sal como antiséptico. Debemos de dar ese sazón, ese sabor, ¿no?, con nuestro testimonio también. Y la otra función de la sal era producir sed, que todo lo que nosotros hablemos, produzcamos esa sed de Cristo, que quieran ser como Cristo. Yo quiero, esa es la función. Y ser luz, entonces nosotras debemos de producir alegría y gozo en todos los lugares donde nos encontremos. Entonces hoy Dios nos dice que tenemos que poner en práctica estas enseñanzas. Ya no hay pretexto, ya hoy lo aprendimos. Si Dios te permitió escuchar pues este mensaje, pues es para obedecerle. Muy bien, amigas, pues vamos a orar y vamos a despedirnos con una oración y posteriormente ya pues las dudas o los comentarios que tengan, ¿sí? Vamos a orar. Padre bendito, en esta noche te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno y pues tú nos das instrucción día a día y hoy pues tú nos dices que seamos luz y sal, Padre Santo, que seamos ese reflejo tuyo ante todos los que nosotros tratemos, empezando desde nuestra casa, después con nuestros vecinos, en nuestros trabajos. En todo momento debemos reflejar tu carácter, Señor. Hoy te damos gracias por esta enseñanza y te pedimos que pongas en cada una de nosotras un corazón dispuesto a obedecerte. Te pedimos que podamos librar esos obstáculos que se nos pongan día a día y que, Señor, tú aumentes nuestra fe para poder ser hijas dignas tuyas, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén.